Oramos. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, por este momento aquí en nuestra iglesia local. En esta hora, Dios, pedimos tu dirección. Cuida, Señor, mis labios esta noche, lo que voy a decir. Asimismo, pues, prepara los oídos y los corazones de mis hermanos que están aquí esta noche. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, esta noche les traigo un mensaje muy simpático. Hay unos personajes que durante mucho tiempo he estudiado y que siempre me han llamado la atención, pero nunca había podido encontrar un mensaje para poder hablar de ellos. Y la verdad es que estos personajes los lo he mezclado aquí en este único mensaje, porque tienen un propósito similar, para no decir casi igual. El título del mensaje de esta noche es Héroes Anónimos, Servidores Silenciosos. Y este mensaje tiene que ver mucho con los nombres. Tenemos muchos personajes en la Biblia y sabemos los nombres de ellos. Para motivar este mensaje, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 8, versículo 10. Por favor, si a alguien le falta una Biblia, levante su mano para que le puedan llevar una. Todos tienen Biblia, qué bueno. Eclesiastés capítulo 8, versículo 10. Y dice el versículo lema: Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Y sabemos que a veces la vida no nos parece justa. Personas buenas mueren de repente o de una manera ignominiosa, ¿verdad? Otros que son malos pues viven hasta ver los nietos y los bisnietos. Eso pasa. Siempre Dios tiene un propósito para esto. Pero me llama mucho la atención en este versículo el hecho de que dice que los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido. La gente se olvida de ellos. Y bueno, hay muchas maneras de ser inolvidable. Y una de ellas es que uno se pueda acordar de su nombre. Pero hay situaciones donde no recordamos los nombres de las personas, sino que recordamos sus hazañas o lo que ellos han hecho. A la luz de la Biblia, sabemos que las hazañas de los grandes hombres son irrelevantes. Realmente lo que el Señor ha hecho por medio de ellos. Pero de alguna manera, el Señor ha querido que nosotros sepamos los nombres de ellos. Y yo he meditado mucho en ese sentido. Bueno, si realmente la gloria del Señor, ¿por qué el Señor nos revela los nombres de ellos? Y tenemos, por ejemplo, los libros de la Biblia, tenemos muchos autores, muchos nombres. Tenemos muchos personajes bíblicos que el Señor nos ha revelado sus nombres también. Y durante mucho tiempo, yo puedo decir que años, he meditado al respecto de eso. Y hace poco pues encontré la respuesta. Y es que el Señor nos revela los nombres de estas personas en la Biblia para indicarnos que el Señor tiene una relación personal con cada uno de nosotros, con nombre y apellido. De la manera como Él se relaciona conmigo, se relaciona de una manera diferente con cada uno de ustedes. Y pues en ese sentido Él tiene un trato diferente para cada uno de nosotros porque son circunstancias diferentes. El propósito de esta noche, para hacer un resumen rápido, para que estemos pendientes de todos los temas que vamos a ver en este mensaje. Lo primero que quiero dejar bien claro es que las hazañas no tienen importancia. No importa lo que nosotros hayamos hecho. No hay nada que nosotros hagamos que realmente valga la pena recordar o que vaya a competir con lo que ha hecho el Señor. La importancia de los nombres. Las autorías
son una referencia del trabajo y las circunstancias de estos personajes. Un maestro de música una vez me sugirió que pusiera mi nombre en los arreglos que yo había hecho. Yo, no, hermano, es que no, realmente no veo la necesidad porque esto es un trabajo para el Señor. Y dicen, bueno, mira, la Biblia tiene los libros y tiene los nombres de los autores. Y igualmente tenemos un himnario lleno de himnos, por ejemplo, que tenemos aquí el de Gloria, tiene 600 y pico de himnos y casi todos tienen su nombre. Y yo, bueno, la verdad que otra cosa que aprendí para poder dar este mensaje es que uno no decide eso, el Señor es que decide lo que hace con los nombres de nosotros y con las cosas que nos pone a hacer. Las hazañas bíblicas son humanizadas cuando sabemos los nombres de los personajes. O sea, el Señor ha decidido hacer todo lo que hace por medio de nosotros. Y nosotros tenemos que estar claros en eso, tenemos que saber que la obra del Señor la hace por medio de personas. Muchas veces pues deja el sello. Nosotros tenemos personas que han sellado nuestra vida, pero hay otras personas que han pasado por nuestra vida y ni siquiera recordamos nuestros nombres. Pero el hecho de que haya sido por medio de personas humaniza los propósitos que Dios quiere hacer. Dios nos revela los nombres por medio de los personajes bíblicos para enseñarnos cómo Él se relaciona con la persona de manera diferente e individual, lo que les acabo de explicar. Dios tiene una relación interpersonal con cada uno de nosotros y Él sabe nuestro nombre y sabe cuáles son nuestras circunstancias. Cuando Dios utiliza personas sin nombres para sus propósitos, quiere que nos identifiquemos con las circunstancias y no con el personaje. Nos enseña implícitamente cuál debe ser nuestra posición ante cualquier circunstancia en específico. Hay historias en la Biblia donde los nombres de los personajes no se dan. Por eso yo le llamo héroes anónimos. Porque el Señor no tenía un propósito con esta persona en específico, sino que nosotros aprendiéramos al respecto de las circunstancias en que esta persona, pues el Señor obró por medio de ella. Hay algo importante y es que no olvidemos que nosotros seremos llamados por nuestro nombre. Le decía a Wilson a ver si podíamos poner, cuando ya se pase lista, ¿verdad? El nombre de nosotros está escrito en el libro de la vida. Ese libro de la vida, la Biblia lo menciona del libro de Éxodo y lo menciona en varios sitios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hasta el final. Y sabemos también que nuestro nombre, pues nos van a dar una piedrita con nuestro nombre, ¿verdad? Con un nombre que solamente sabemos cada uno de nosotros. Vamos a ver qué pasa con los nombres cuando Dios le pone nombre a las personas o se la cambia. La importancia de los nombres en la Biblia, estos héroes no se trataba de lo que ellos eran, sino de lo que Dios hacía por medio de ellos. Como le había dicho, pues, ¿verdad? Nos revela el carácter individual de la relación de Dios con cada uno de nosotros. Los nombres nos indican, esto es manera de introducción, los nombres nos indican propiedad, patronimia, o sea, quién es nuestro padre, el gentilicio, de dónde venimos. En general dice quiénes somos o cómo somos o de dónde venimos o el oficio de nosotros. En español, la desinencia EZ al final de los apellidos, Martínez, Rodríguez, nos dice Martínez, hijo de Martín, Rodríguez, hijo de Rodrigo. En alemán, pues el final WITZ, Gregorovich, hijo de Gregorio. Siempre es muy importante en nuestros nombres, nos dice de quién somos hijos o también de dónde venimos. Una familia leí una vez en un artículo en el periódico que es muy probable que el apellido, por ejemplo, de los checos, fue un grupo que vino de checos que nadie supo cómo se escribía el apellido. Póngale checo ahí, los checos, y de ahí salió pues ese apellido. El caso es que los nombres nos dicen también de dónde venimos y de dónde, y nuestro oficio. Por ejemplo, Serrayés, mi apellido, yo sé que viene de cerrajero o relojero, indicando o herrero, indicando el oficio de esa familia. Los nombres bíblicos también representaban los registros genealógicos y la herencia patriarcal. Ser hijo de determinadas personas o de personajes bíblicos nos dejaba dicho, entonces, a qué se tenía que dedicar esta familia. Por eso los nombres bíblicos
nos permitían saber qué promesas, propósitos y planes Dios tenía para cada familia. Tenemos de ejemplo los hijos de Israel. Sabemos que los hijos de Jacob y su descendencia tienen un propósito en la Biblia. Los hijos de Asaf eran los que servían en el templo con la música, ¿verdad? La parte de los levitas. También los hijos de Leví eran los que iban a ser los encargados de servir en el templo. O sea, ser hijo de esa familia indicaba una herencia laboral o algún propósito que Dios tenía con esa familia. Por ejemplo, tenemos los recabitas, que eran los hijos de Recab. Tenían un propósito también en la Biblia. Y en sí, pues, sabemos que la Biblia está llena de estos ejemplos. También sabemos que los patriarcas, los nombres de los patriarcas se convirtieron después en los nombres de las ciudades bíblicas, de las ciudades antiguas. El que nos pone los nombres son nuestros dueños. Mis padres me pusieron mi nombre. La verdad es que no hay manera de uno zafarse de eso. Yo le puse los nombres a mis hijos y eso indica el dominio que yo tengo sobre ellos como padre. Recordemos que el Señor también puso nombres, le cambió el nombre a personas. Sabemos que a Simón le llamó Pedro, a Jacob le llamó Israel, Abraham, a Saulo, Pablo, y así sucesivamente. Eso es también cuando se compraban los esclavos, la gente, el que compraba el esclavo no le importaba cómo se llamaba antes, sencillamente le ponían un nombre nuevo. Imagínense uno llamarse Eugenio y que después le llamen a uno Miguelito, ¿verdad? Bueno, pues ese es su nombre y usted va a tener que responder así. ¿Quién sabe cómo el Señor, pues, cuál será el nombre que el Señor me tenga para mí? Sabemos, entonces, sabiendo los nombres de las personas, pues sabemos de qué se trata cada personaje. Y siempre, pues, en las escuelas dominicales estamos aprendiendo qué hicieron estos personajes y qué el Señor nos enseña por medio de ellos. Pero tenemos una expresión que dice, que usamos mucho, no, eso no tiene nombre en la historia. Bueno, pues el no tener nombre, una circunstancia o un evento en específico que no tenga nombre, nos habla a nosotros de que no debemos de preocuparnos por el nombre o por quién es la persona, sino el evento en sí. Y aquí este mensaje lo he dividido en 3 temas. El primero, como ya había introducido, el hombre y sus hazañas. La naturaleza conspicua del hombre queda rezagada al momento de la muerte. Cuando morimos, la muerte nos quita la dignidad y no importa lo que hayamos hecho, eso se quedó ahí. Los grandes hombres son recordados por sus hazañas y en la Biblia las hazañas no tienen importancia para Dios. Dice en Salmo 49:10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros su riqueza. El versículo lema, pues aprendimos eso también, que la gente pues sencillamente se muere y se acabó. No hay nada que hagamos que realmente nos sea contado por justicia. Sabemos que en Isaías la Biblia nos dice que todo lo que nosotros hagamos es considerado como trapo de inmundicia, ¿verdad? No hay nada que realmente nosotros hagamos que valga la pena en todo el sentido bíblico de la palabra. El Señor, para dejar claro su poderío, siempre se glorificó por lo débil. O sea que si usted se cree la gran cosa, pues lo siento mucho, pero el Señor siempre ha preferido usar personas que no están capacitadas o que se ven pequeños. Y la Biblia, pues vemos, está llena de estos ejemplos, como Moisés, que no quería, era pusilánime, era gago, no podía, era muy inseguro. Vemos que casi todas las madres de los personajes bíblicos eran estériles y el Señor pues entonces arrancaba una súplica de sus labios con esta debilidad. El tema 2 aquí, en consecuencia quería dejar esto bien claro, que de ninguna manera quiero que presten atención o que se lleven una enseñanza como que hay que hacer algo para realmente ser recordado. La Biblia no enseña eso. La perspectiva de Dios en el sentido del hombre y sus circunstancias. Y hace poco tuvimos un taller de los dones del Espíritu. Y entonces en 1 Corintios capítulo 12, que yo quiero que lo busquemos, en el cuerpo de Cristo
los que aparentan menos dignidad, que pueden ser anónimos también, son los que reciben más honor. Y la Biblia es bien clara para evitarnos en todos los sentidos el nosotros tener protagonismo en las cosas. Por eso el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros que tienen diferentes funciones. No vamos a leer el pasaje, pero sí voy a hacer referencia a los versículos para que ustedes puedan constatar los puntos que voy a considerar. En este texto de 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 12 y 20, nos dice que somos un solo cuerpo. No importa qué parte seamos. Sabemos que los dones los da Dios. Y don en inglés es gift, que es regalo. O sea, es un regalo de Dios que nosotros entonces debemos de ejercer. En el versículo 13 dice que tenemos el Espíritu. O sea que todavía podemos ser parte del mejor miembro del cuerpo de Cristo, y sin el Espíritu Santo no vamos a poder ejercerlo, quien es el dador de estos dones. En el versículo 14, cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. Y es que no podemos hacer todo la misma cosa, sino que tenemos que hacer cosas diferentes. Eso automáticamente hay una segregación en cuanto a las funciones. Hay funciones que aparentemente son más importantes que otras, pero vamos a ver que no es así. El versículo 18 dice: somos la parte del cuerpo que Dios quiera, no la que nosotros queramos. O sea que no podemos escoger qué parte del cuerpo nosotros queremos ser. Todos los miembros son necesarios. Claro, una cabeza no puede estar en el piso sin pies, ¿verdad? Para que esto se pueda ir. Tampoco hace nada un cerebro si no tiene ojos, boca, nariz, manos, ¿verdad? Para hacer, para caminar, para pensar, para ver, para recopilar información. Los que parecen menos importantes lo son tanto más como los que aparentan ser. No necesariamente es que hay algunos que son más importantes. Es que relativamente los que parecen menos importantes son tan importantes como los que no son. Y aquí viene muchas veces el tema de que hay personas que hacen cosas aquí en la iglesia, tienen su ministerio y ejercen sus dones en estos ministerios, y nadie sabe que esa persona lo está haciendo o lo ha hecho. Y estos son a los que en este mensaje yo le llamo los héroes anónimos. Nosotros muchas veces no sabemos quiénes son estas personas, encontramos todas las cosas hechas y realmente no sabemos quiénes los hacen. Hay otras partes del cuerpo que ejercen ministerios con sus dones, porque todo el mundo los conoce. Y en el cuerpo de Cristo no hay niveles de popularidad, ni es un concurso de belleza, ni nada de eso. Los personajes bíblicos sin nombres, el Señor nos quiere enseñar no lo que hicieron, sino qué hacer según las circunstancias. Yo le traigo dos historias para que yo pueda hablar toda la noche de lo que representaría la humildad de los miembros del cuerpo de Cristo, que no se saben su nombre y bueno, nadie sabe que Él hizo eso. No, vamos a verlo con historias que el Señor nos ha dejado explícitamente al respecto de esto. Yo quiero que busquen en su Biblia. Estas dos historias son los pasajes que vamos a leer esta noche. Vamos en Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Y este es nuestro héroe anónimo o nuestros héroes anónimos número 1. Y esta parte aquí pues yo le llamo en el lugar y en el momento preciso. Segunda de Reyes capítulo 5. El título de esta historia es La esclava y los siervos valientes. La Biblia nos registra esta historia que vamos a leer ahora de Naamán el sirio. Ya todos los tienen, ¿verdad? Dice versículo 1, un poquito, voy a leer los primeros 17 versículos. Quiero que presten atención. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo:
así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Naamán, para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía y se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Este es uno de los mejores pasajes para mostrar cómo el Señor sana a las personas o mejor dicho, limpia a las personas del pecado. La lepra en la Biblia pues es un símbolo del pecado. Este hombre, Naamán, hombre dice valeroso y bla, 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 pero leproso. La lepra era un estigma, no se curaba y el que tenía esta enfermedad estaba destinado a morir de una manera muy fea. Prácticamente perdía su carne en vida. Este gran hombre, que era el segundo en el reino de Siria, que era quien sitiaba a Israel, un enemigo despiadado y cruel, el Señor utilizó a una muchacha simple y sencilla como un héroe. La Biblia no nos registra el nombre de esta muchacha, pero el Señor la usó grandemente como para el Señor hacer sus milagros por medio del mensaje que ella se atrevió a dar a este hombre. A ella le pudo haber costado la vida el haber opinado al respecto de la enfermedad de Naamán. En cambio, pues, ella no tuvo miedo, ni rencor tampoco, porque la verdad es que aquí pudo haber pasado el efecto de Jonás, bueno, y a predicarle al enemigo para que se salve. Yo hubiera sido ella y yo me voy debajo del árbol, ¿verdad? A esperar a que Dios hiciera su juicio contra este hombre. Pero ella no lo hizo así. Y por eso es que nosotros tenemos que predicar a cualquier persona, porque nosotros no sabemos qué puede pasar. Aquí vemos también otros héroes, que la Biblia no registra sus nombres, y son en el versículo 13. Ustedes saben lo que contradecir a este general, a este gran personaje. Pero mira, si el profeta te dijo, ve. Arriesgaron su vida estas personas. Y esto fue una gran hazaña. Pero la Biblia no nos da los nombres de ellos porque no quiere que les recordemos, sino dejar implícitamente que nosotros debemos de predicar el Evangelio a todas las personas y profetizar en ese sentido a todas las personas que no conocen a Cristo, aunque sean nuestros enemigos. Aquí la enseñanza, nosotros debemos de ser de bendición a personas que no conocemos. Es una manera de nosotros cuidar el corazón de estas personas y fortalece la dependencia que debe de tener toda persona ante la providencia de Dios.
A veces ayudamos a personas, lo que hacemos es que lo desayudamos, entonces lo obligamos al agradecimiento. A veces es mejor que sea anónimo. Esta persona, pues quizás nada más no pudo saber, no vio más a estos criados, quizás tenía cientos de criados y después no pudo reconocer quién fue que le dio ese consejo. Igualmente esta esclava siria que servía a su mujer. Hacer anónimamente algo por personas que nunca sabrán quién lo hizo, ¿verdad? Esa es la mejor forma de nosotros poder ayudar a personas que por su orgullo quizás entonces preferirían mejor no escuchar el Evangelio. Sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y esta muchacha y estos criados se arriesgaron, sabiendo que lo que ellos iban a hablarle a este general despiadado, enemigo, iba a volver con sus frutos. Lo que pasa es que el Señor es que hace el trabajo aquí, como sabemos que sucede en la parábola del sembrador. Vamos a ver inmediatamente el héroe anónimo número 2. Y yo quiero que busquemos Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 1 hasta el 13. Y el título de este héroe número 2 es De lo poco, mucho. De lo poco, mucho. El Señor utilizó una simple ofrenda de un pequeño niño para hacer el milagro más grande registrado en la Biblia que hizo el Señor Jesucristo. Sin más dilación, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Todos sabemos qué pasó aquí. El Señor multiplicó esta humilde ofrenda de 5 panes de cebada y 2 pececillos. No hay duda de que el Señor provocó esta prueba para entonces motivar la oportunidad para que una persona sirviera. Aquí el héroe de nosotros, el héroe número 2, es un niño, es un muchacho, que tampoco la Biblia registra su nombre. No sabremos en esta vida cómo él se llamaba para contar de él. El Señor no quiso que nosotros le recordáramos. El Señor lo que quiso fue que recordáramos que aún el más pequeño, que da sus servicios con fe, el Señor se encarga de multiplicar lo que nosotros hacemos. Los puntos a considerar aquí era que Andrés, el hermano de Simón Pedro, pensó que era poco. Bueno, mira, que hay un muchacho que, ¿quién sabe lo que es ese muchacho? Tú vas, Andrés, espérate muchacho, espérate, que tenemos un problema aquí de darle comida a 5,000 personas. Andrés. Bueno, mira muchacho, mira, aquí hay un muchacho que quiere dar 5 panes y 2 pececillos. Ah, él quiere dar 5 panes y 2 pececillos. Bueno, pues, entonces, vamos a ver qué hacemos con ellos. El Señor siempre sabe lo que hace con nuestro servicio. Siempre Él va a saber lo que hace. El Señor moviliza y motiva el servicio de personas que nunca sabremos quiénes son. Nadie supo de esos 5,000 quién fue ese muchacho. Nosotros no lo sabemos tampoco. El Señor multiplicó grandemente una simple ofrenda secreta. A veces nosotros no queremos ofrendar porque entendemos que es muy poco. Eso no es bíblico, todo lo contrario. El Señor lo que ve es la abundancia de lo que hay en el corazón. Como el ejemplo de la viuda que dio unas pocas monedas. Pues ella competía con creces con los que habían llenado las arcas con sus ofrendas sin sentido. El dar anónimamente deja el paso a que los otros puedan ver la provisión de Dios y evita la distracción que ocasiona saber quién dio y cuándo dio. Eso es lo que pasa cuando, como había dicho, cuando ayudamos a personas directamente. A veces le hacemos un daño. La iglesia pues tiene una facilidad para eso, y es que podemos hacer ofrendas directas para personas y lo liberamos de la gratitud. Que sea el Señor el que multiplique lo que nosotros queremos, como nosotros queremos ayudar a las personas. Cuando la muestra de abundancia es señal de una provisión milagrosa, y no en cantidad, sino en calidad. El Señor quiere que nosotros demos lo mejor de nosotros.
no solamente en ofrenda, sino en servicio. No es el tiempo que nos sobra, sino el tiempo que nos cuesta. Esta historia no fue fruto de la abundancia o de la bondad colectiva. Fue la de un pequeño niño, que quién sabe, a lo mejor será su comida de la familia y se la regaló al Señor para que el Señor hiciera el milagro. ¿Quién sabe? Las personas que nos han ayudado a nosotros, y nosotros no lo sabemos, son héroes anónimos en nuestras vidas. Hay personas de las cuales yo no me acuerdo su nombre, hay otras que sí me acuerdo su nombre y doy gracias por ello, pero hay otros que no recuerdo su nombre. Y el Señor sencillamente las pasó un momento por mi vida para ser de bendición para mí. Qué bueno es ser como ese muchacho, o como esos criados, o como esa esclava de Naamán, que arriesgaron su vida, arriesgaron un boche, porque a veces le vamos a predicar a alguien y no echan un boche. Y bueno, pero nadie sabe cómo está ese terreno, solamente lo sabe el Señor. Estoy concluyendo. Aplicación general. Es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. A veces queremos ser cabeza en todo. Ejemplo. Y no necesariamente eso es lo que quiere el Señor. Tenemos que saber estar o al principio de la fila o al final de la fila. Es donde el Señor quiere que nosotros estemos. Los puestos de preponderancia, el Señor es que sabe quién los pone. No lo pone uno ni lo escoge uno. Hay veces que Dios lo pone y uno ni siquiera lo quiere. Tenemos de ejemplo a Jonás, que salió para el otro lado corriendo. No hay nada más importante que servirle al Señor, aunque no entendamos su importancia. Él nos ha asegurado una recompensa eterna y celestial para los escogidos a servirle. El Señor no va a premiar a las personas que no le aman. Esta mañana en la escuela dominical pues estábamos hablando de eso mismo, de que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. El Señor sabe quién realmente le ama. Lo que pasa es que nosotros no podemos juzgar eso. Aprendamos a respetar la importancia que el Señor le da a su propósito. Es imposible saber para qué te esté usando. Solo sirve sin preguntar. Yo quiero que pongan una foto aquí que le había pedido que traje ahí. Esto fue un viaje a Nagua, un viaje misionero que hicimos con el coro Arpa Evangélica. Y esta es una historia pues que a mí me gusta mucho. En el tiempo que yo he estado en Arpa Evangélica sirviendo, nunca fuimos tantas personas, o sea, nunca asistimos tantas personas para una obra. Esta vez estaba casi en pleno el coro, la matrícula completa. Y algunas 60 personas fuimos para Nagua y a una campaña evangelística. Cantamos como nunca, la verdad que fue de mucha bendición para mí. Cuando terminó la campaña, que eran 2 días, ese día la prédica, corta, densa, un llamado a la salvación. Yo quería convertirme otra vez. Todo preparado para que se llenara el pasillo ahí de gente. Cuando hicieron el llamado, 1. Y hay alguien que quiere aceptar a Cristo como Salvador. Un niño yo le calculo como 12 años. Está bien, mijo, yo vi tu mano. Está bien. ¿Alguien quiere aceptar a alguien más? Mijo, ya yo vi tu mano, no te apures. Él quería aceptar a Cristo. Y yo quiero aceptar a Cristo. Pues déjeme decirle que esa fue la cosecha de ese viaje misionero. Un alma. Arrebatamos un alma del infierno. Una sola persona. Y nosotros, después el sábado siguiente, precisamente hablamos de estos héroes anónimos. Ese niño nunca va a saber mi nombre. Pues yo canté para el Señor, para decirle a Él, cantando las maravillas que Él hizo en mi vida. Y llegué a Él. Ganamos un alma para el Señor esa tarde. Ahí ese es el día que nosotros cantamos. Y Él nunca va a saber los nombres de nosotros, quizás ni se acuerde cómo se llamaba ese coro, pero tocamos un corazón. Por eso es que nosotros debemos servir sin preguntar. Dale para adelante, no te preocupes, que el Señor sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Estemos dispuestos a servir sin importar las circunstancias, sabiendo que el Señor multiplicará nuestra participación, cualquiera que sea. Aquí hay personas que han aceptado a Cristo porque sencillamente llegaron y todo el mundo les sonrió. Hola, buen día. Adelante, bienvenido. Hoy saludé yo como 3 personas que nunca la había visto ahí. Hola, y fui directamente donde ellos. Hola.
Una sonrisa es suficiente para nosotros arrebatar un alma del infierno. Gente apática con el Evangelio, podemos hacerlo. Para el Señor es irrelevante cuánto o la cantidad que servimos para su obra. Nunca pensemos que es poco o mucho. Hay personas que creen que son muy pocos para hacerlo, que son muy pocos para subirse aquí y predicar, o son muchos para hacer otra cosa, quizás para pararse en la puerta. Nosotros debemos de servir sin miramiento. Acuérdense que el Señor pone los dones y los desarrolla en nosotros. Nosotros no sabemos aquí, nosotros llegamos y sencillamente vemos que todo está listo, que todo está preparado. Oímos el predicador, no sabemos cuántas horas predicó la escuela dominical. Muchos se dan el lujo de no venir a la escuela dominical y pierden la oportunidad, ¿verdad? El Señor pues trabaja a los maestros y a los predicadores la semana entera para traerles media hora, 45 minutos de estudio. Un ejemplo para mí de esos servidores anónimos es una bata que está colgada por ahí, que tiene el nombre de Tiamare. Lo que pasa es que yo sé que es la bata de Tiamare. Pero esos son héroes también que vienen a servir y nosotros no sabemos nuestros niños cómo están cuidados ahí, o los profesores de escuela dominical. Ahora mismo yo no sé cuáles son los que están en la hora del culto. Esos son héroes anónimos también que están trabajando con los niños de esta congregación. Para concluir, lo malo del protagonismo es la hipocresía. El anonimato en el servicio guarda nuestro corazón de la hipocresía. Y en ese sentido, Mateo 6 nos dice, el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Tengamos cuidado de no hacer mucho alarde cuando hacemos las cosas. Eso es tan fácil caer en eso. Tan fácil, sobre todo los ministerios que son aquí adelante, como el de la alabanza, la prédica, o profesores de escuela dominical. Perdón, me estoy poniendo a mí de ejemplo, no puedo poner a nadie de ejemplo, no debo. Y yo me cuido mucho, yo le pido al Señor que cuide mi corazón. Igualmente cuando halagamos a alguien, qué buena prédica, qué buena dirección, o cosas así, nosotros tenemos que tener cuidado de no dañar los corazones de nuestros hermanos que sirven. Hagámoslo, no tengamos miedo de servir, no tengamos miedo del anonimato, porque tenemos que estar claros que es al Señor que nosotros servimos, no a personas, ni nos preocupemos por las opiniones de los otros. Realmente nunca van a ser buenas. El Señor sí siempre tiene buena opinión de nosotros. Si no, no nos pusiera. No es casualidad. Nadie se pone obligado. Nadie arrebata ni toma por asalto un ministerio. Es porque el Señor lo permite. Y nosotros debemos de aprender a respetar eso y hacerlo. Atrévanse a servir, hermanos, que yo creo que el Señor tiene grandes cosas preparadas para todos los que le sirven. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, mi Dios, gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Ayúdanos a hacerlo a tiempo, a destiempo, sin tiempo, con tiempo. Multiplica, Señor, redime los días para que podamos sacar tiempo para ti. Oh, mi Dios, tú sabes que lo ocupado que siempre estamos, lo difícil que es sacar tiempo para ti. Mi Dios, perdónanos por eso. Ayúdanos a ser mejores servidores. Ayúdanos a copiar a Cristo, que es el ejemplo del servidor. Siempre tuvo tiempo para ti. Ayúdanos a imitarle también. Oh, mi Dios, saca una legión de servidores de esta iglesia local, que podamos hacer la obra como tú quieres que nosotros la hagamos. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Rey. Amén.